¿Qué hay en cuanto al pecado? ¿Puede realmente eso destruir la relación con Dios y puede dañar nuestra santidad? ¿O eso puede ser causa de que la persona vaya al infierno? ¿Es el infierno real o es el infierno algo creado? ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo una persona puede ser librada del infierno? ¿O cómo una persona sabe de que tal vez no irá al infierno, pero tiene que restablecer su vida con Dios? Preguntas como esas pueden generar tantas inquietudes. Y hay una sola verdad. Y esa verdad se encuentra en la palabra de Dios. Hoy día el Señor Jesucristo nos habla sobre el pecado, el arrepentimiento, el alejarnos de las tentaciones, pero también sobre el infierno. Es la lección de hoy día en un momento con Dios. El Señor Jesucristo en la lección anterior nos recordaba de que nuestra vida y nuestro testimonio es vital en la manera como nosotros influenciamos en la vida de otros. Lo que decimos o lo que modelamos puede ser de gran perjuicio para aquellos que nos están observando. Y nos recuerda que tenemos que tener cuidado, sobre todo con aquellos nuevos creyentes que al mirar nuestro comportamiento pueden ir y hacer lo mismo, por lo tanto pecar. Nosotros somos responsables ante ello. Pero también en estos pasajes que estamos viendo, el Señor nos recuerda ahora nuestro propio pecado. Cómo nosotros vivimos, qué es lo que hacemos y qué tenemos que hacer para alejarnos de nuestras tentaciones. Las puertas que se abren a través de ellas para nosotros pecar pueden estar constantemente golpeando nuestras vidas, visitándonos, provocándonos a ser desobedientes. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En el versículo 50 del pasaje de Marcos capítulo 9 nos recuerda que nosotros somos sal. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Nos recuerda Jesucristo que nosotros debemos más bien ser preservantes de esta contaminación en la que se vive en el mundo. Nosotros tenemos que ayudar a alejar a la gente del pecado. Pero, ¿qué podemos hacer? En ese mismo pasaje el Señor Jesucristo nos dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Nos recuerda en el versículo 43, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. En el versículo 45 nos dice, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. En el versículo 47 nos vuelve a decir, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. ¿El Señor realmente estaba diciendo que tenemos que mutilarnos? La verdad es que Él estaba usando una figura literaria para recordarnos la seriedad de nuestros comportamientos y de cómo nosotros a veces permitimos que ciertas cosas estén dando vueltas alrededor nuestra que nos generan tentaciones que nos llevan generalmente a pecar. Y nos dicen, si hay algo que está molestando, si hay algo que te estorbo, mejor sácalo de tu vida. Literalmente nos está pidiendo de que tenemos que desprendernos de aquellas cosas que no nos hacen bien. A veces son relaciones. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser nuestros compañeros de trabajo que nos hacen daño. A veces puede ser también algunas actividades que tenemos. Tal vez ver mucha televisión, tal vez dedicarnos mucho tiempo a cosas improductivas, tal vez como videojuegos o cosas como esa que nos generan daño y nos están alejando del Señor. Nosotros tenemos que estar atentos y si hay esas cosas que están ahí, deberíamos dejar eso atrás. Nosotros tenemos que buscar la santidad y la única manera es desprendiéndonos de todo eso. Más bien, la Biblia nos anima a huir de las tentaciones, a huir de las posibilidades. Es de necios tratar de decir de que yo puedo enfrentar las tentaciones y que yo puedo vencerlas y me enfrento a ellas constantemente. Al contrario, lo que nosotros nos estamos haciendo es necios pensando de que eso es posible. Deberíamos alejarnos por completo, no deberíamos estar jugando con esas puertas de tentación que se presentan en nuestras vidas y que nos llevan a pecar. Hay que tener mucho cuidado. Aléjese de eso. No tenga reparo en tomar acciones radicales que puedan ayudarle a usted a vivir una vida santa. Pero el Señor también nos recuerda de que la persona que no se ha arrepentido puede sufrir castigo eterno. Ahora,
El castigo eterno no está en este pasaje hablando directamente de todas las personas que cometan pecados, sean estas salvas o no. Hay que recordar de que nuestra salvación se basa en nuestra fe en Cristo. En Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, nos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nuestra justificación, o sea, somos declarados justos por fe. En Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16, nos dice también que somos justificados por fe y no por las obras de la ley. Ninguno será justificado por la manera de vivir. Más bien nuestra manera de vivir es la que nos condena a todos sin excepción alguna. Es la fe en Jesús la que nos salva. Es la fe en el sacrificio de Jesucristo lo que nos otorga vida eterna. Eso es algo que tenemos que mantener siempre presente para aquellos que ya hemos recibido a Jesús. Y si usted todavía no está seguro de dónde va a ir, déjeme decirle, Jesucristo nos recuerda de que el infierno es real y es un lugar de condenación eterna, es un lugar de tormento. En el versículo 44 nos dice que es el lugar donde los gusanos de ellos no mueren y que el fuego nunca se apaga, haciéndonos recordar de que lamentablemente ese lugar, el infierno, es real, pero es un lugar de tormento, es un lugar de tormento eterno. Si usted quiere librarse de la condenación, del infierno, lo que usted tiene que hacer es mirar en Jesús como su Salvador personal. Él murió en la cruz para que usted y yo podamos tener perdón de pecados. Es nuestro arrepentimiento lo que nos acerca al perdón y a la salvación. Por una persona que no se arrepiente del pecado, es ese quien va a pagar la condenación eterna. Por eso Jesucristo nos dice, si tú quieres ser salvo, mira, aléjate del pecado, búscame a mí, y Él nos perdona. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Es el mensaje que encontramos en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. La salvación es únicamente por fe, por aquellos que se arrepienten del pecado y buscan la misericordia y la gracia de Dios, al depositar su esperanza en aquel que murió para nuestra salvación. Así es de que usted y yo podemos ser salvos por medio de la fe en Jesús. Por una vez ser salvos, usted ya no sufrirá condenación. Lo único que tenemos que hacer ahora es vivir una vida santa de acuerdo a nuestra salvación. Usted y yo somos responsables de la manera como nos alejamos del pecado. Usted y yo somos responsables de la manera como agradamos al Señor y siendo salvos. Pero si usted todavía no ha recibido a Cristo, déjeme decirle, Él quiere salvarle. Abra su corazón, pídale perdón. En este momento dígale, Señor, entiendo de que si pongo mi fe en ti, puedo ser salvo. Y en ese instante, hágale la invitación a través de una oración, a pedirle perdón y dígale, Señor, entra en mi vida, cámbiame, aléjame de la vida del pecado y ayúdame a vivir una vida que te agrada a ti. Esa es la oportunidad que usted y todos tenemos si es que creemos en el sacrificio de Jesús. Que Dios nos ayude primero a los que no han recibido a Cristo a ser salvos, a que reciban a Jesús, y a los que ya conocemos al Señor, que Él nos ayude a vivir una vida agradable a Él, y que si tenemos que dejar algo atrás que nos está afectando, que tomemos la decisión una vez y radical de no volver a cometer más de esos pecados. Que Dios nos ayude.